en un año, 2 años. Hemos aprendido por la pandemia cuán rápido pueden cambiar las cosas. Entonces, pensando en eso, empecé a reflexionar un poco sobre, hermano, ¿se puede abrir el compartir pantalla? Si es posible, te agradecería. Muchas gracias. Pensar en el asunto de la asamblea en Éfeso, porque en Éfeso es una asamblea que recibe mucho trato en el Nuevo Testamento. Es la asamblea que más se menciona en este sentido. Leemos de Éfeso en el libro de los Hechos, capítulos 18, 19, 20. Tenemos la carta a los Efesios, escrito por el apóstol Pablo. También primera Timoteo, llegó a Timoteo, que estaba en la ciudad de Éfeso. Probablemente, no podemos decir con certeza completa, pero probablemente aún el apóstol Juan escribió las 3 cartas desde la ciudad de Éfeso. Y también tenemos la mini carta ahí en Apocalipsis, capítulo 2. Entonces, en esta asamblea, la obra empezó en la asamblea en Éfeso, en el año más o menos 55, cuando Pablo llegó y dejó a Aquila y Priscila allí por un tiempo. Él volvió probablemente el año después, y la Biblia cuenta 2 periodos de 3 meses y enseguida 2 años que él estaba allí, y en total él hace referencia a los 3 años ahí, cuando probablemente en este lapso se formó, o por lo menos continuó, la asamblea, la iglesia local en la ciudad de Éfeso. Pero ahora quiero llegar a lo que pasó allí en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Voy a hacer la lectura en un momento, pero aquí tenemos el tercer viaje del apóstol Pablo, se nota en la pantalla. Y él llegó al puerto de, pensando en los de Éfeso, él llegó al puerto de Mileto. Y ahí en Mileto él llamó a que vinieran los ancianos de la asamblea de Éfeso. ¿Por qué? ¿Y para qué? Les llamó para igual revisar la historia de la asamblea y también hablar del porvenir, el pasado y el porvenir. Lo que había sucedido y lo que probablemente había de suceder. Entonces se me hizo un paralelo entre la experiencia ahí en el puerto de Mileto entre Pablo, los ancianos, y la experiencia de ustedes en este día de su aniversario. Entonces, quiero tomar lectura ahora de Hechos capítulo 20, y si tiene Biblia mejor, pero si no voy a poner la lectura sobre la pantalla. Quiero hablar primero mirando hacia atrás acerca de la formación de la asamblea. Me imagino que muchos de ustedes no estaban presentes en la formación de la asamblea allí en los Salers. Bueno, yo espero que todos tengan el privilegio de observar por lo menos un día, una vez, la formación de una asamblea. Es una obra divina, tanto como la obra de la salvación de un alma. Eso es algo maravilloso, ver a Dios obrando en la formación de la asamblea. Entonces, en la lectura ahora vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, leyendo desde el versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente
y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, legado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Sigue la lectura, pero la vamos a guardar la segunda parte para la reunión que sigue más adelante. Ahora, en cuanto a la formación de la asamblea, espero que sea útil y de provecho mirar hacia atrás para entender qué es lo que pasa cuando se forma una asamblea. Hay algunos componentes muy comunes que vemos en la Biblia y vemos por experiencia también. La historia del establecimiento de una asamblea, cada asamblea es única, igual como la historia de salvación, pero siempre hay componentes, hay características que toda historia tiene en común, tanto la historia de salvación como la historia de la formación de una asamblea. La primera cosa que quiero notar es que aquí en esta lectura, vamos a verlo más adelante, que el apóstol Pablo, él habla de los que estaban con él. Entonces quiero notar el primer punto en cuanto a la formación de una asamblea, es que quiero notar el equipo. El equipo. A veces hablamos de que la asamblea aquella fue la obra del hermano fulano. Bueno, es cierto que tal vez el hermano era el hermano que Dios llamó a trabajar, pero seguramente hay otros hermanos y hermanas involucrados en la misma obra, tal vez de lejos, pero Dios utiliza un equipo en la formación o en el inicio de una obra misionera. Por ejemplo, sabemos en Éfeso, Pablo dejó allí Aquila y Priscila, una pareja. Llegó después el hermano tan capaz, Apolos. Y también leemos en el capítulo 19 de dos hermanos más, Gallo y Aristarco, que eran de Macedonia, de Tesalónica. Y también leemos, por supuesto, del apóstol Pablo. Él menciona tal vez ahí otros, Timoteo y Erasto. Y también leemos tal vez de Tíquico, que llevó la carta a Éfeso, y Juan, el apóstol. O sea, una obra involucra algo aportado por muchos hermanos, sea predicar la palabra, sea algo práctico, prestar la casa, sea enviar donativo, sea orar, una obra en la formación de una asamblea, una obra misionera resultando en el establecimiento de un testimonio al nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que es debido al esfuerzo y la participación y la aportación de muchos en el equipo. En segundo lugar, ahora quiero llegar más al texto que leímos. Quiero ver
el ejemplo del apóstol Pablo. Él dice, vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros. La verdad es casi la mitad de su mensaje con los ancianos. En la mitad, él hace referencia 4 veces al pasado de su tiempo de entre ellos. Me da de entender la importancia de uno involucrado en una obra misionera, una obra evangelística. Sea un misionero pionero yendo a un lugar nuevo, sea un hermano en una asamblea compartiendo el evangelio, tal vez en un pueblo cercano o entre los niños. O sea, vemos la importancia, el impacto del ejemplo. Vosotros sabéis cómo he comportado entre vosotros. Vemos que este ejemplo, la constancia de su ejemplo, porque él dice, he comportado como he comportado entre vosotros todo el tiempo. Un buen misionero, y si hermano, queremos ayudar, es que nos hace entender, nos destaca para nosotros la importancia del carácter y de la conducta, la constancia de uno. La vida de ir para arriba, para abajo, de subidas y bajadas, eso no es una vida que va a ayudar en el evangelismo, en dar ejemplo a los demás. Pablo dice todo el tiempo, desde el primer día. La constancia es muy importante y tiene impacto en los que van a recibir el evangelio. Él sigue diciendo que él estaba allí sirviéndole al Señor todo el tiempo. Desde que entró, él seguía sirviéndole al Señor con compromiso. Es fácil pensar, estoy sirviendo a los hermanos que me han encomendado, sirviendo a los que están recibiendo la ayuda. Pablo mantenía bien claro el enfoque. Yo estoy sirviéndole al Señor, no a Jesús, no al Cristo. Él dice, al que me manda, a quien me sujeto. El compromiso de un obrero con toda humildad, rindiendo sus propias preferencias, comodidades. Él sirve al Señor. Y este ejemplo de constancia y de compromiso, servirle al Señor, eso es lo que impactó a los hermanos ahí en Éfeso. Pero también él habla del costo que él pagó en su ejemplo. Él habló de que él lo hacía con mucha lágrima. Yo desconozco la historia, espero aprender la historia de los alerces, pero un hermano que lleva el evangelio o está involucrado en eso va a tener mucha razón para derramar lágrimas. ¿Cómo? A veces uno invierte mucho en una persona en contacto con el evangelio y al final la persona decide rehusar el evangelio y ya no viene a las reuniones. Es triste. O hay uno que se salva, que recibe la salvación, pero lo que pasa es que después de repente uno tiene tantas esperanzas para el hermano o la hermana o la pareja o la familia y se muda a otra parte. Y uno queda ahí triste y preocupados porque se han mudado a una parte donde no hay evangelio. O que uno tiene una pareja, se salva y hay mucho problema en el matrimonio y produce mucha lágrima, mucha tristeza, mucha carga para los obreros. Y hay los que tienen vicios, hay los que tienen mañas y hábitos del pasado y se requiere tiempo y hay que sobrepasar eso y aguantar y guiar y sacrificar y produce mucha lágrima. A pesar de la prueba de las acechanzas de los judíos, Pablo experimentó la persecución, la oposición de los en la comunidad en gran manera. No voy a revisar eso, lo puede leer en Hechos capítulo 18, mayormente en el capítulo 19.
Entonces ahí tenemos, hermanos jóvenes, tal vez no se acuerdan del inicio de la obra a los Alerces, pero estoy seguro que hay hermanos que acuerdan de días de mucha lágrima, de mucha prueba, tal vez diferentes por diferentes razones que en la experiencia de Pablo. Pero una obra misionera, evangelística, el inicio de una asamblea, no viene sin pruebas y razones que van a producir lágrimas en los obreros. El ejemplo, fíjese tal vez con los niños en su vecindario, eso es el inicio de una obra nueva. Que bueno, no se olvide, hermano, hermana, joven, pareja, su ejemplo es lo que va a impactar la obra en el largo plazo. Eso es algo que nos anima y a la vez nos da tristeza. Porque a veces si uno ha tenido el privilegio, hay cosas buenas. Me acuerdo de un hermano con quien trabajé y yo veo todavía las buenas características de este hermano entre los hermanos en la asamblea. Y también nos da tristeza porque las faltas y fallas nuestras se reproducen como padres en los hijos. Es algo que debería preocuparnos porque el ejemplo tiene impacto en una obra, en el establecimiento, en la formación de una asamblea. Pero ahora quiero hablar de su evangelismo, no solamente el equipo y el ejemplo, sino el evangelismo del apóstol Pablo allí en esta ciudad. Porque él sigue allí y él habla de que en el lugar, él dice como nada que fuese, que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. O sea, él tenía toda la prueba, pero él no dejó de evangelizar. Quiero considerar, número uno, sus métodos de evangelización y número dos, su mensaje. Los métodos. ¿Cómo compartió el apóstol Pablo y el equipo en Éfeso el evangelio? Bueno, aquí tenemos dos palabras, anunciar y también tenemos la palabra enseñar. El versículo que sigue, él habla de testificar. Más adelante, él habla de predicar. En el libro de los Hechos, ahí tenemos el verbo hablar. También tenemos el verbo razonar, dialogar. Tenemos otro verbo de persuadir. O sea, en una obra misionera tenemos que tener varios métodos para compartir el evangelio. Puede abarcar algo literatura, predicar el evangelio, conversar en casa, tocar puerta o hablar con gente, llamadas, textos. Pablo no usaba Facebook, pero nosotros podemos usar medios sociales. O sea, tenemos base bíblica para compartir el evangelio en varias maneras. Pero a Pablo no se le olvidó el método principal. Acuérdese que Cristo en la gran comisión dijo, id y predicar el evangelio. Lucas dice que el evangelio, el mensaje, que el arrepentimiento y el perdón de pecados sea predicado. Esa es la idea de un hermano con Biblia predicando en voz alta en frente del auditorio, en frente de los oyentes. O sea, tenemos esta combinación en balance, pero con la prioridad, viendo la historia de Pablo predicando el evangelio. Nos dicen hoy día algunos que ya pasó el tiempo de la predicación, porque la gente se ofende, porque hay otros métodos más creativos, que más llama la atención, que mantiene la atención mejor. Pueden decir lo que guste, pero hermanos, mi Biblia dice que el Señor quiere que nosotros agarremos este método y que sigamos predicando el evangelio. Lo demás, las otras actividades son apoyo de este método prioritario, la predicación del evangelio.
¿Dónde? Dice que lo compartió públicamente y por las casas en el versículo. Es que él era uno que predicaba en casas. Entonces nosotros igual podemos ver varias posibilidades. Tenemos que orar, considerar cómo lo podemos hacer. O sea, se requiere dependencia del Señor, iniciativa, probar varias maneras, pero no olvidándonos del principio de la prioridad, de lo primordial, la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes predicó? Bueno, él dice más adelante a judíos y a gentiles. ¿Qué significa eso? Me imagino que para él iba a ser más cómodo hablar con los judíos porque él era judío. Predicar en la sinagoga porque él ya estaba siendo judío, acostumbrado a ir a la sinagoga y toda la rutina y las escrituras estaban ahí. Que de ir a otro lugar, una escuela o así lo hizo. O sea, tenemos que estar dispuestos a hablar con la gente con quien sentimos comodidad y también tal vez tenemos que ir con gente de otro nivel social o de otra cultura y otro color o de otro trasfondo y con problemas o otro barrio. Eso es lo que vemos en Pablo en su evangelismo. El cómo, el dónde y con quién él compartió el evangelio ahí en la ciudad de Éfeso. Y seguramente, hermanos, hay que apreciar los que llegaron con el evangelio a compartirlo ahí en el vecindario donde están donde se congrega la asamblea en los alerces. Pero su mensaje, exactamente qué predicó. Bueno, él dice, testificando a judíos y a gentiles acerca de, aquí tenemos su mensaje. Fíjese en las dos partes de su mensaje, las dos partes. Número uno, el arrepentimiento para con Dios. Número dos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, me llama la atención aquí lo completo del mensaje de Pablo. Porque si usted compara lo que él predicó con la gran comisión del Señor Jesucristo, cuando él envió a los discípulos en Lucas capítulo 24, usted va a ver que es exactamente lo mismo. Un mensaje que abarca la ruina del hombre. Él predicaba acerca del pecado, algo que no es de moda hoy día, por lo menos en América del Norte. Él predicaba acerca de la necesidad del hombre, la necesidad de arrepentirse, de enfrentar sus pecados, llegar de estar de acuerdo con Dios en cuanto a su culpa y el juicio que merece por sus pecados. Esa es la parte del mensaje que no es fácil, no es popular, pero Cristo nos llama a predicar un evangelio completo. Claro, él predicó no solamente acerca de la ruina del hombre, sino también acerca de el remedio de Cristo. Aquí dice, el Señor Jesucristo, un mensaje en el evangelio que no llega a presentar a Cristo. No, eso no es un evangelio, porque aún la Biblia dice, Pablo dice que predicaba a Cristo crucificado. Y nosotros también tenemos el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y apareció varias veces. Entonces aquí tenemos este evangelio completo. ¿Qué pasa en el caso de un evangelio incompleto? Si un obrero dice esto de pecado, pues todo el mundo sabe que es pecador, entonces ya no necesito predicar eso. Voy a enfocarme nada más en lo de Cristo. O como tenemos esta epidemia aquí espiritual en América del Norte, esperamos que se quede aquí y no le llegue como la pandemia, el coronavirus ahí a América del Sur.
de tantos hermanos que su evangelio es creer, 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 creer. Y el pobre que llega, que no conoce el evangelio, está mirando y adentro de sí pensando, ¿qué creo? ¿Por qué? No entiendo. Ah, pero creen en el Señor Jesucristo, será salvo. No, no, no. Hermanos, hay que predicar y presentar el evangelio bíblico. Vemos lo bonito y eso tiene un efecto. ¿Por qué? Porque un evangelio que se inclina hacia el creer, por ejemplo, ¿qué produce? Produce personas que creen que son salvos, pero nunca han llegado a arrepentirse. No han entendido la gravedad de su pecado. Y después se forma una asamblea de inconversos o de hermanos que no entienden lo que es el evangelio completo en la Biblia. Pero Pablo podía, qué interesante esta asamblea, en lo cual, esta ciudad en la cual Pablo predicó el evangelio completo, bíblicamente correcto y con claridad. Es la asamblea que dura más en cuanto a los comentarios, por lo menos, y cartas en el Nuevo Testamento. O sea, no podemos cambiar, ni sacrificar, ni comprometer ninguna parte del evangelio. Quiero enfatizar eso. La verdad, no puedo enfatizar lo demás. La calidad del evangelio es lo que va a dar carácter a una asamblea en el largo plazo. Pero queremos ver a los salvos. Pues yo también. Pero hermanos, si hacemos un atajo en cuanto al evangelio, vamos a pagar un precio sumamente alto en el largo plazo. Tenemos que seguir y admirar el ejemplo aquí de él. Entonces, tenemos el mensaje. Él estaba bien claro en cuanto a su visión. Voy a brincar esta parte, perdóname, porque quiero enfatizar la experiencia de la asamblea y los hermanos en Éfeso, no tanto el apóstol Pablo. Entonces, déjeme llegar ahora a algunos versículos más adelante. Pablo cuenta de lo que está pasando, lo que ha de pasar personalmente en su propia vida, con prisiones, tribulaciones que él va a sufrir, según el Espíritu Santo, en varias ciudades. Pero él dice que eso no le importa. Están tan dedicados a seguir con su ejemplo, evangelizando con estos métodos y este mensaje, y con claridad en su misión. Él habla que va a seguir predicando el evangelio que él había recibido, dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, llegamos a este versículo. Él habla de que ahora yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él cree que va a ir y va a llegar a ser mártir ahí por causa de Cristo. Pero fíjese lo que él dice. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿En cuál sentido está limpio de la sangre de todos? Es porque él no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios. O sea, la formación de la asamblea, lo que impacta la asamblea es el ejemplo de los obreros. Número 2, el evangelio que se ha predicado. Y número 3, la enseñanza que se da a través de los años de la historia de la asamblea. No es tanto cuánto se ha divertido, cuánta amistad se ha formado. Lo que va a hacer durar una asamblea es la enseñanza. Por eso el apóstol Pablo hace recordar a los ancianos de la asamblea, mirando hacia atrás, que él en su tiempo, esperando que ellos hagan lo mismo, que él les había anunciado todo el consejo de Dios. Ahora, en el principio de una obra,
Todo es nuevo para los creyentes. Y son como esponjas. Y tienen mucho entusiasmo. El obrero también. No hay como ver a hermanos nuevos en la fe o que quieren aprender las cosas de Dios. Pero en el largo plazo, vamos a decir, más o menos 20 años, ¿está bien? ¿Qué pasa? Se baja la emoción y es la rutina. O sea, el testimonio que va a seguir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a dar seguimiento a la asamblea? Es la enseñanza de la palabra. Fíjese en la fidelidad en su enseñanza del apóstol Pablo. Él dice, no he rehuido enunciar. O sea, él era un hermano que tenía tanta fidelidad a la palabra, a la doctrina de los apóstoles. Dice, a pesar de lo que ha pasado, nada me ha detenido, nada me ha limitado. Entonces, él dice que él estaba dispuesto a ser fiel en la enseñanza de la palabra. A veces es fácil caer en la tentación para un maestro de la palabra de querer ser aceptado por otros o querer ser alabado, elogiado por otros. Pablo dice, no hubo nada que me iba a limitar ni distraer. Solamente la palabra, todo el consejo de Dios. Y fíjese su honestidad. No los consejos de Dios que más me agradan. Los consejos de Dios que son mis favoritos. Los consejos de Dios por los cuales yo puedo contar historias chistosas. Él dice, les voy a ser honesto y les voy a llevar todo el consejo de Dios. No el más fácil. Eso es un problema en una asamblea nueva. Hay que empezar con las doctrinas y prácticas básicas, pero ahí no deberíamos quedar. Hay que seguir ampliando el conocimiento de la Biblia y aprendiendo y creciendo, pero a la vez con gente nueva tenemos que repasar, y eso es un reto para los ancianos. Pero Pablo, él era un hermano que podía decir, soy limpio de conciencia de su sangre, o sea, no tengo ninguna, no he hecho nada de que les iba a faltar. Es una manera para decirlo. Y él dice que he contado todo, pero ¿cómo lo enunciaba? Lo anunciaba como el consejo de Dios. ¿Qué es la idea de consejo de Dios? Es como una decisión autoritaria de parte de, por ejemplo, una decisión, Hechos 15, allí de parte de los apóstoles, ahí llegó la conclusión de Dios. Y esta enseñanza se repartía. Pablo dice, en cuanto a toda la doctrina de los apóstoles, para mí esto es autoritaria. Lo menciono porque, pues yo desconozco la situación allá, pero muchas partes del mundo ahora, ¿sabe cómo están lo que están promoviendo? Que muchas partes de la Biblia es nada más narración. Es narración, no es normativa. Me explico. Dicen, por ejemplo, bueno, 1 Corintios 11, allí narra que los corintios usaban velo en sus reuniones. Pero eso no es enseñanza normativa para nosotros. Nada más narración de lo que hacían ellos. Hechos 20, primer día de la semana para la cena del Señor. No. Eso es nada más narración de lo que hacían ellos. No nos manda, no es normativa la lectura allí para nosotros, es narración para que nosotros no tenemos que Hechos 2, 41, 40. No, eso es lo que se hacía allá en Jerusalén.
en el principio, pero a nosotros, miren, cómo tuercen las cosas en la Biblia. Es que Pablo enseñaba la doctrina con autoridad, con claridad. Pero hoy día se dice como uno que dice, así dice la Escritura, y expone la Biblia. No, es un hermano muy cerrado. Es un hermano muy legalista. Es un hermano, hay que enseñar que hay varias opiniones que tenemos que tomar en cuenta. Miren, claro, hay puntos, pero que discusión y diferencias, pero en cuanto a la doctrina básica, en las doctrinas y las prácticas de una asamblea, está claro el patrón, el modelo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y Pablo enseñaba con autoridad todo el consejo de Dios, con fidelidad, con honestidad. Él podía enseñar todo, pero a la vez con esta expectativa que la palabra de Dios va a impactar a los oyentes, y asimismo que todo tenga base bíblica, exponiendo, anunciando todo el consejo de Dios. Pero quiero terminar esta sesión mirando hacia atrás en la formación de una asamblea, habiendo considerado el equipo, habiendo considerado el ejemplo y la importancia y lo impactante del ejemplo de los involucrados en la obra nueva, también el evangelismo, sus métodos y su mensaje, la enseñanza a los creyentes nuevos en la fe y en la asamblea que se forma. Pero también queremos ver la estimación de la asamblea. Tal vez, hermanos, eso es lo que más necesitamos el día de hoy, en el aniversario de la asamblea de los Salesios. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos aún. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, la estimación. Número uno, el propósito. ¿Cuál es el propósito de una asamblea? Bueno, dice aquí, Pablo es una iglesia del Señor. ¿Qué significa la palabra iglesia? Significa estar llamado fuera de. Entonces, ahí en Éfeso, antes pertenecían algunos a la sinagoga de la religión de los judíos. Ya no tiene nada que ver con eso. Antes probablemente muchos pertenecían a la religión pagana, adoraban a Diana allí en el templo de Diana tan famosa, pero ya no. Han recibido la llamada de salir de toda otra cosa que no tiene la sana doctrina de los apóstoles. ¿Para qué? Es del Señor. Es para ya dar testimonio al Señor. Es para identificarse solamente con Él. Por eso, ¿en cuál nombre nos congregamos? No es difícil a veces. Nos preguntan, ¿y ustedes qué son? ¿Son bautistas? Ay, no. Bautizamos, pero no somos bautistas. Son pentecosteses. Bueno, sí creemos y estamos muy agradecidos por el día de Pentecostés, pero no. Entonces, son ustedes luteranos. Bueno, le damos gracias a Dios por las verdades recuperadas por Martín Lutero, pero no somos luteranos. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Como me preguntaron ahí en Hermosillo, Sonora, en México, ¿cuál es su apellido? ¿Son cristianos bautistas, cristianos pentecosteses, cristianos? ¿Cuál es su apellido? Bueno, nosotros nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Nos identificamos, estamos bajo la autoridad de Cristo. Y es del Señor Jesucristo. Únicamente. Entonces, llamados fuera. Tal vez usted no era uno de los primeros para recibir la llamada de Dios ahí en su vecindario, su comunidad. Llamado fuera de la religión popular o la otra religión, otra denominación, otro grupo, para estar solamente congregados al Señor Jesucristo. El propósito.
Pero fíjese, él habla de que es la iglesia del Señor. Realmente es la palabra Dios, de la iglesia de Dios. Es su posesión, no solamente su propósito. Se nota que esta es algo muy grande, porque es algo, Pablo lo estima grandemente, porque Dios estima el testimonio allí con mucho. Han salido, han recibido la llamada para cumplir el propósito, pero a la vez es la iglesia de los ancianos. Para nada. Tal vez uno puede llegar a ser un de otra fe y pensar que esta es mi iglesia, yo mando. Oh, mi hermano, por favor, no. Es la iglesia del Señor, a su posesión. Pero fíjese en el precio de la asamblea. Pablo habla de lo que él invirtió en la obra ahí, en la asamblea. Lágrimas, probablemente sudor, trabajando con las manos. Él habla de eso. Lágrimas y sudor. Mi querido hermano, Jesucristo invirtió mucho más. Dice aquí, para apacentar la iglesia. No está sobre la pantalla, perdón, todo el versículo. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, por la sangre de su propio hijo. ¿Cuánto invirtió Cristo en la asamblea de Éfeso? O sea, cuando él estaba sobre la cruz del Calvario, él estaba dispuesto a derramar su sangre para que se pudiera formar una asamblea congregado a su nombre en la ciudad de Éfeso. Hermanos, ¿han pensado cuánto Cristo ha invertido o invirtió para que ustedes pudieran formar parte de la asamblea Los Alerces? Tal vez misioneros, hermanos, invirtieron su sudor, sus lágrimas, pero Cristo, mi querido hermano, invirtió lo máximo. ¿Cómo podemos tener un valor, ponerle un valor tan pobre sobre la asamblea? Si para Cristo él tenía el precio de su propia sangre. Le pregunta, hermano, un joven, ¿cuánto está invirtiendo en la asamblea ahí en Los Alerces? ¿O en la asamblea tuya? Bueno, yo voy, yo escucho y ¿cuánto tiempo en oración? Pues echas lo mínimo de donativo ahí, de ofrenda, o estás queriendo ayudar, expandir el evangelio. Estás ahí con toda tu energía, acomodando su horario para que esté ahí presente, invirtiendo estudio para aportar algo en el estudio bíblico, tratando de llevarse bien con todos para el bien de, o sea, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en la asamblea? Pablo dice, mirando hacia atrás, yo ponía una estimación sobre la asamblea muy grande, no tanto como Cristo, pero así deberíamos ver el precio de la asamblea. Pero fíjese en la preciosidad en este versículo. Perdóname otra vez. Aquí habla en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. El rebaño. La palabra rebaño es una palabra diminutiva. Pues tuve que aprender eso llegando a México. No conozco mucho cómo se habla ahí en Chile, pero en México se usa mucho la diminutiva. Entonces, una señora, yo apenas estaba ahí en México aprendiendo alguna otra palabra de español, y ella me llamó y me dijo, hijito. Le dije, hijito, pues yo no soy su hijo, menos su hijito. ¿Cómo, para qué me llama eso? Es que yo entendía que se usa para dos cosas. A veces se usa para describir el tamaño de algo. Es un vaso chiquito, pero es mi chiquito. ¿Tamaño o ternura? Ahora en Éfeso, Pablo habla del rebañito. Es porque no había muchos hermanos de la comunión. Esperamos que ninguno de nosotros esté evaluando
lo correcto, dándole el valor a la asamblea conforme al número de los miembros. Que el Señor nos guarde. Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados, mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero Pablo, yo creo, se usa la diminutiva ahí, él habla del rebañito con mucha ternura, porque para él la asamblea, él tiene ternura, amor para con los que forman parte de la asamblea. ¿Qué de tu corazón, hermano? Hermana, piensen los hermanos problemáticos como son su servidor. A veces, pues, perdónanos, hay algunos de nosotros entre las asambleas. Pero ¿qué de lo demás? ¿Qué de amar? ¿Qué de orar por ellos? ¿Qué de querer ayudar? ¿Qué de sentir ternura? Este es algo tan precioso. Es el rebañito. Pero también vemos al final la preservación de la asamblea. Mira la obra que Dios ha hecho. ¿Está interesado en la asamblea de Dios? Bueno, en este versículo, la última palabra es la palabra, dice en nuestra Biblia Señor, pero es la palabra Dios, Padre. Se menciona la sangre, eso tiene que ser el Hijo. También el Espíritu Santo. Entonces, fíjese aquí. En este versículo tenemos toda la Santa Trinidad involucrada en la asamblea en Éfeso. Piensa, hermano, que la Santa Trinidad está menos involucrados en la asamblea en los Efesios. ¿Por qué se interesan en involucrarse? Porque la estimación. Para ellos la asamblea en Éfeso era. La asamblea en los Efesios es tan importante a Dios. Mirando hacia atrás, la asamblea tenía una larga vida, una duración por algún tiempo. ¿Por qué? Probablemente porque el equipo que trabajaba ahí en el principio, liderado por el apóstol Pablo, daba un ejemplo que impactó a los creyentes, y los creyentes repetían este ejemplo, así como los de Tesalónica, y este ejemplo sigue. Se convierte en una cadena. Pero también tenemos la calidad y el evangelismo, los métodos, el mensaje. Y tenemos la enseñanza tan importante. Y tenemos eso, de que los año tras año, generación tras generación, estiman de gran valor la iglesia del Señor, la asamblea. Que el Señor nos ayude hoy mirar con un ojo hacia atrás y apreciar el gran legado que hemos recibido, para que estemos apreciando la asamblea aún como nunca antes en nuestra vida. Más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a abrir el otro ojo y vamos a ir por delante, porque así es lo que Pablo hace. Y vamos a ver el porvenir, lo que podemos esperar en el futuro de la asamblea en Éfeso y la asamblea en los Efesios. Muchas gracias por su paciencia. Que Dios bendiga su palabra.